¿Cómo están? Muy buenas noches. Comienza Días Contados. Estaremos en esta edición del programa comentando junto a Paula Walker y Juan Diego Montalva lo que se anticipa con la visita del presidente Gabriel Boric a la Araucanía o a la llamada Macrozona Sur, y también la decisión que tomaron ayer 20 jueces y juezas de la Corte Suprema en orden a avanzar en la elección del fiscal nacional. En el estudio recibimos a Paulina Valenzuela de Datavoz para conocer las percepciones de los chilenos hoy en día sobre el proceso migratorio. Y además conversaremos en el estudio de Días Contados con Gonzalo Saavedra, un hombre de 49 años que es exalumno del Internado Nacional Barros Arana y que alcanzó a ser rector de ese instituto en uno de los momentos más críticos de la violencia, un momento que desgraciadamente aún no se supera. Con él hablamos de la ley de inclusión, de los problemas de las comunidades educativas para controlar a los violentos y también de la eliminación de la subvención para los liceos bicentenarios. Comienza Días Contados, contamos todo, contamos con todos. You kept singing, you got something for me, something you call out but confess. Boots are made for Saludamos a nuestros panelistas acá en Días Contados. Paula Walker, ¿cómo estás? ¡Qué primaveral! Buenas noches. Primaveral. ¿Cómo están? Juan Diego Montalva, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Carolina. Oye, buenas noches, estuvimos en la mañana con Paula Walker en La Moneda, así que vamos a compartir con ustedes los motivos y bueno, también lo que pudimos averiguar entre bambalinas ahí en el palacio, en la casa donde tanto se sufre, ¿no le dicen así? Así le dicen, la casa donde tanto se sufre. Abrimos el segundo piso acá en Días Contados. Bueno, yo aquí quiero ser infidente porque llegar a La Moneda con Paula Walker no es cualquier cosa. Mal que mal. Nuestra panelista trabajó 8 años. 8 años en Palacio. En la casa donde tanto se sufre y la verdad es que la recuerdan con mucho cariño. Yo creo que eso habla siempre muy bien de una persona que en algún lugar donde trabajó se pongan de pie y la abracen con un cariño loco a la Paula. Es verdad, es verdad. Si es que eso es lo primero. ¿Qué te pasa cuando vuelves a La Moneda, Paula? Perdóname la nota personal. Qué maldad. Toma tu tomate. Claro, voy a tomar agua. Qué buena onda. Gracias, Carol. Me pasa que recuerdo por un lado recuerdo con mucho cariño el privilegio de trabajar con la presidenta Bachelet. Eso es algo que me acompaña siempre. O sea, haber trabajado con la primera presidenta mujer siempre es un privilegio. Pero dicho eso, me pasa que me empiezo a rascar. Es que le pasa algo físico. No, en serio, en serio. Me empieza como a picar el cuello. Y hoy día, es verdad lo que dice la Carola en el sentido que hoy día nos pudimos encontrar también con muchas personas que trabajan y que permanecen en La Moneda año tras año y gobierno tras gobierno. Entonces vimos a personas que además son personas que les toca el rol de atender a las autoridades y a los habitantes. Sí, y ahí estaba, bueno, ahí yo recuerdo los mejores cuentos. Sí, yo recuerdo con mucho cariño, en particular a Juanito, al Arnaldo y a otros a quienes les quiero mandar muchos saludos y decir que echo mucho de menos los postres. Así, los postres. Oye, ¿te gustan los postres? Tuvimos unas conversaciones muy profundas con personal del servicio del Palacio de la Moneda que lleva hasta 42 años trabajando ahí en el Palacio. Impresionante porque se mantienen incólumes. Como a lo que voy, que me entendí, como que no hay un cambio entre presidente y presidente. Y tú lo ves hoy día y estaban como estuvieron esa vez. Es un estándar, sí, una cuestión. Lo que es bastante. Sí. No es fácil trabajar, cambiar de gobierno, las sospechas. Y las sospechas que generan todos, las pasan, todos tiemblan con cada cambio de gobierno, o sea, como que están preocupados si se van a llevar bien o no con el ministro. Bueno, mucha gente queda. A propósito de eso, vamos a hablar de un tema que ha salido, una investigación periodística que involucra a la ex jefa de gabinete del presidente Sebastián Piñera, pero antes compartamos con nuestro público por qué estuvimos en La Moneda. Se firmó un memorando de acuerdo entre la Secretaría General de Gobierno, mira, ahí estamos las dos sentadas en el Salón Mombara, ves tú. ¿Verdad? Es cierto. Ahí estuvimos. Por invitación de la ministra secretaria general de Gobierno, que es firmante junto a ONU Mujeres de este memorando, que lo que busca es que en el mundo de las comunicaciones y de los líderes de opinión haya un compromiso para la fiel representación de las mujeres, para la eliminación de los estereotipos, un tema en el que ONU Mujeres viene trabajando desde el 2016. Así es que con ese motivo es que estuvimos allá.
Es bien interesante ver como los cambios generacionales. A mí eso me parece, lo comentábamos en la mañana con la Carola, estar en un lugar donde todos los rostros son rostros nuevos. Eso es impresionante. Porque durante mucho tiempo se repetían y se repetían y se repetían. Y hoy día en el Salón Mombara, que es un salón precioso, un salón rojo. Que hay 2 retratos gigantes, 2 pinturas enormes de Antonio Varas y Manuel Montt. Tal cual. Y nada, la gente era bastante joven, de otra generación. Y la ministra Vallejo, en una cruzada súper importante, decía algo que nos debería hacer sentido a todos. Y es como cuando las autoridades están en el poder, también los niños y las niñas ven mujeres empoderadas, ven al presidente que es joven y les dicen cuando hacen pauta cómo los niños están súper atentos también a estas nuevas autoridades. Entonces el memorándum es un memorándum que lo que busca es terminar un poco con los estereotipos y con la invisibilidad de las mujeres en pantalla, en las noticias, o los sesgos con lo que muchas veces la mató porque la quería, la mató porque era de él, y ese tipo de cosas que terminan haciendo mucho daño, ¿no? Veo que fue muy buena idea de invitarla a ustedes, porque llevamos como 10 minutos hablando del evento. Es verdad. Para que sigan invitándola. Exactamente, estuvo bien la gente. Porque... Oye, nos dijimos que en la foto en que aparecemos junto a Camila Vallejo, aparecemos también con la periodista Angélica Bulnes, que muchas personas la escucharán en la radio y que quizás no le habían puesto cara. Esa es la estupenda Angélica Bulnes, ahí haciéndole barra a la amiga. Oye, han sido días, ahí está, ¿viste? Ahí está Paula Walker, Angélica Bulnes, la ministra Vallejo. Angélica Bulnes, vostro de Radio 13. Así es. Oye, qué linda es la moneda, yo no me canso de mirarla. Tú la encuentras horrible, yo la encuentro horrorosa. Divina. Me parece horrorosa, sí. Además, eso igual te mandaron saludos. Seguro. Hablemos de las cosas que son importantes. Sí. Son días de relativa calma para el gobierno a partir de la presentación de la reforma previsional a fines de la semana pasada, a pesar de que va a ser una discusión larga, ya por lo menos se parió esa reforma y hay quienes, digamos, le han dado dentro de todo su apoyo, a pesar de que hay siempre resistencia, pero ya, eso está fuera y es un tema que se ha estado socializando. Por otra parte, el cónclave salió por lo menos ordenado, podríamos decir el cónclave oficialista, no trascendió nada que pueda complicar al gobierno ni al oficialismo, check. Y ayer finalmente logra el oficialismo quedarse con la presidencia de la Cámara de Diputados. Así, con gestión personal de involucramiento en las últimas 3 semanas de la ministra de las Express, Analía Uriarte. Así es que se respira con cierto alivio, pero también están a puertas de que el presidente viaje a lo que llamamos la macrozona sur, la Araucanía. A esta hora come en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo el presidente Gabriel Boric con los 12 parlamentarios y parlamentarias de la zona, transversalmente, de todos los partidos políticos quienes tienen representación parlamentaria en la macrozona sur, están comiendo con el presidente en un anticipo de lo que será este viaje, que tiene que ser, y con esto les doy la palabra, antes del martes, porque el martes de madrugada el presidente parte a la reunión de la PEC en Tailandia, así es que de aquí al lunes vamos a ver al presidente Boric en terreno en la Araucanía. Paula. Bueno, a mí me parece, quiero decir que la diversidad de quienes están hoy día en el gobierno, incluyendo a ministras como Carolina Toá y como la ministra Analía Uriarte, que son ministras que entraron hace poco, me parece que ellas han aportado a un cierto clima que parece súper relevante al interior del gobierno. Hemos conversado del rol de la ministra Toá con el tema seguridad, que es un rol central, y la ministra Uriarte se anota un súper poroto porque resultó la elección del candidato que el gobierno tenía para presidir la Cámara de Diputados. Y eso es súper bueno. Y celebró harto, ¿viste? Celebró porque... No sé si tenemos el tuit por ahí de, perdona Paula la interrupción, de Iván Moreira, mientras que continuamos conversando, que no le gustó mucho que se celebrara con tanta barra este triunfo. Bueno, porque ahí hay a veces... Gente que se pica. No, visos de machismo, ¿no? Y por más que baile la señora ministra, no opaca el triunfo del rechazo de un 62%. Está picado, Moreira, pues. Me gustaría que... Oye, que estamos oficialistas hoy día, Paula. Vamos a tener que moderar nuestro entusiasmo. Voy a tener que poner el punto negro. Por favor, pégale muy duro. Me gustaría que ese entusiasmo lo tuviera para solucionar los problemas de delincuencia, terrorismo y la situación económica de los chilenos. Ya, yo quiero poner el punto negro. Déjame solamente terminar de decir que
este buen clima, este buen clima momentáneo, porque estos climas duran lo que un hielo en un whisky on the rocks. Ay, como dice Sabina, claro. Lo que duran 2 peces de hielo en un whisky on the rocks. Lo importante del clima es que va a acompañar el inicio de la discusión de la reforma tributaria. Y eso es súper importante, porque la reforma tributaria financia la reforma de pensiones. Entonces, tener un buen clima en el Congreso hoy día para la discusión de las cosas verdaderamente importantes para las personas, que son tener una reforma tributaria, me parece que es un punto. O sea, que eso es bueno para el gobierno, lo que dure. Ya, yo voy a poner punto negro en todo esto. No, bueno, primero, Vlado Milosevic. Nace una estrella, ¿no? Yo siempre... Fíjate que yo, las veces que he estado con Milosevic por entrevistas, le hemos invitado a este programa, uno siempre como que queda impresionado de la capacidad y la tranquilidad, y es un tipo como... Es un tipo muy agradable. Sí, muy agradable, que funciona bien, ¿me entendés? Como... Y el tema es que uno siempre se preguntaba por qué no ha surgido más, ¿no? Entonces, y la idea es si este es de alguna manera un inicio de un camino, ¿eh? hacia algo más importante de parte de él. Hoy día es un partido liberal, igual un partido pequeño, no es... Que se salió al Frente Amplio, acuérdate. Sí. Es que eso decía hoy día en la mañana, decía yo a veces tomo decisiones en política que pueden resultar fomes, pero que a mi juicio si van en la dirección correcta lo voy a hacer igual. Es decir, claro, no estoy trabajando para la cuña más altisonante en el fondo. Claro. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? El otro punto, lo que sí me parece que es un punto negro del oficialismo y de la clase política y del Parlamento en general, o en este caso la Cámara de Diputados, es el hecho que durante 3 semanas estuviéramos hablando de una decisión administrativa, que es un trámite, que es la presidencia de la Cámara. Yo creo que la presidencia de la Cámara es algo que se tiene que resolver muy rápido. Si nos recordamos los mejores años de la política, al principio de la democracia, nunca fue tema hablar de quién iba a ser, o sea, se decidía quién eran los presidentes y se nombraban. Y eso es una cosa que pasaba un día para otro, uno ni se acordaba cuándo fue el cambio. O sea, cuándo fue el cambio. A mí me tocó una vez, me acuerdo, que con Sota, que era un PPD, un antiguo PPD. Vicente Sota, que era... me acuerdo una vez, yo no sabía que era presidente y me tocó entrevistarlo en su auto y andaba lleno de ¿cómo se llama? De escolta, guardaespaldas. Me dijo, no, es que soy presidente de la Cámara. No era relevante el tema. Y hoy día que llevamos 3 semanas discutiendo eso, agota un poco, yo creo. Claro, y es el tipo de cosas que la gente se aburre y no logra entender cuál es la diferencia entre que sea Carlos Cariola o Vlado Milosevic y cómo esto en la práctica afecta su vida, su calidad de vida y los proyectos que se están tramitando. Pero bueno, la política también es negociación y esto efectivamente se alargó más de la cuenta y sacan cuentas alegres en el oficialismo. Uno podría decir que si comparamos esto que pasó ayer con otra cosa que pasaba casi simultáneamente, que era la audiencia pública de los postulantes a fiscal nacional, no hay donde perderse en términos de importancia y de impacto en la ciudadanía con el tema que es el más importante ahora, ¿no es verdad? Que es el de la seguridad. Y se definió, Paula Walker, la quina, hay 2 candidatos que tuvieron una mayoría bastante significativa y lo vamos a estar comentando, pero que no se me pase algo que habíamos anunciado al principio y que sigue teniendo que ver con el Palacio de la Moneda, después nos vamos al Palacio de los Tribunales, y que es una información que sale en Interferencia y que involucra a la ex jefa de gabinete del presidente Sebastián Piñera en su segundo periodo, a Magdalena Díaz, porque ella, antes de que terminara el gobierno de Sebastián Piñera, ahí la tenemos en la imagen y ese es el titular del reportaje de Interferencia, por Foro Maternal, ex jefa de gabinete de Piñera sigue trabajando en presidencia por 6,7 millones al mes, salió de prenatal. Se acabó su periodo de postnatal, pero como sabemos todas las mujeres que hemos tenido guagua hace poco, hasta que nuestro hijo cumple 1 año y 84 días no te pueden despedir del trabajo. Es decir, tú cuentas con Foro Maternal por ese periodo desde que nace tu guagua, o sea, más o menos son 6 meses y tanto desde que vuelves a la pega, así que te tomas las 5 semanas y media de postnatal legal. Y obviamente que el gobierno no la puede despedir, la actual administración no puede despedir a una mujer que está con fuero maternal. Es ilegal. Es ilegal, exactamente. Pero ella podría también, considerando que es un cargo de responsabilidad política, renunciar, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ven ustedes para un cargo de esa importancia, Paula? Bueno, yo estoy muy sorprendida. A mí me parece sorprendente que una persona que pertenece... O sea, Magdalena era jefa de gabinete del presidente Piñera. Yo creo que ese debe ser el cargo más íntimo en términos de confianza que puede tener un presidente. O sea, no hay nadie... O sea, sí.
es un cargo cercano y es un cargo de muchísima confianza política. Cambia el gobierno y ella se queda haciendo uso de un fuero maternal, o sea, ella podía quedarse. La pregunta es si debía quedarse. Yo entiendo que uno pueda tener un espacio de tiempo mientras te haces cargo de lo que significa la maternidad. Claro. Pero al cabo de un tiempo razonable, uno presenta la renuncia y se va, porque no es su gobierno, no es de su círculo cercano, ni mucho menos. Pero además, la nota de interferencia dice que hay alguien, según lo que entendemos de la nota, que le pide informes. Y ella redacta informes y le entrega informes a la presidencia. Si eso es así, a mí, como ciudadana, me encantaría saber cuáles son los informes que hace la ex jefa de gabinete del presidente Piñera para la presidencia del presidente Boric. Me parece que es un tema muy, muy relevante de conocer cuáles son los informes, sobre qué materia y quién se los pide. Ella habló en la nota de interferencia. Ella dice que efectivamente está elaborando estos informes, que está haciendo uso de un derecho que le asiste como trabajadora, como madre, claro, como mujer, digamos, trabajadora chilena, y que se está dedicando principalmente a redactar estos informes que tienen que ver con la continuidad de políticas públicas que se empezaron a implementar en el anterior gobierno. Según la información que nosotros tenemos de la Presidencia de la República, esos informes no existen, no llegan, no se le encargan, y por eso además pone en una situación como comprometedora a un gobierno que se supone que le está solicitando a una asesora del anterior presidente este tipo de documentos, y habría que ver si efectivamente quién se los está pidiendo y cuál es la naturaleza de estos documentos. Solamente hay que decir que Magdalena Díaz era, para quienes quizás no saben muy bien, porque son personajes que trabajan más bien en la segunda línea, la que generó esta llamada telefónica al dueño del canal La Red en su momento, cuando se entrevista al comandante Ramiro en Mentiras Verdaderas. Sí, sí, yo estos casos no son, ocurren. A mí me ha pasado y he conocido gente que por A, B o C tuvo un hijo, estaba muy enfermo, pero yo nunca había visto que se quedaran todo ese tiempo. Eso me llama la atención. Me llama la atención que permanezca. Además, yo creo que además tampoco ayuda mucho al expresidente Piñera tampoco. Entonces tiene un efecto que tampoco es tan nimio. Tan bueno para el piñerismo, sí, dices tú. Porque uno lo entendería además quizás de una funcionaria que está en un rango menor de sueldo, qué sé yo, que no tiene responsabilidades tan directamente políticas o de confianza con el mandatario. No se ve muy bien. A mí me tocó, fíjate, qué buen punto, me tocó conocer una secretaria de un ministerio de Secretaría General de Gobierno que le pasó lo mismo. Bueno, y a ella obviamente le enviaron al subterráneo a trabajar, ¿me entendís? Como yo no creo que la mayoría de días la puedan mandar al subterráneo a trabajar. O sea, esa es la pregunta. O sea, ya mandarla al subterráneo a trabajar está súper malo, Está mal, te digo, pero en términos de una persona normal, te digo a lo que voy. O sea, ella siguió trabajando ahí, una persona que llevaba muchos años en la Moneda, había pasado del Ministerio de la Mujer a la Moneda. Entonces, y claro, a ella puede ser que haya que degraden un poco a la persona, pero en este caso ella sigue en su casa o sigue... Pero esto es una discusión que yo creo que si fuéramos un país razonablemente racional, debiéramos tener un Estado, que es un Estado que sostiene la gestión de los gobiernos, un Estado profesional, de un cierto nivel hacia arriba y hacia abajo y hacia los lados. Y por lo tanto, tú eres un funcionario público o funcionaria pública y ejerces como labores técnicas que hacen que el Estado funcione. De ahí hacia arriba, un pedacito pequeño, claro, debieran ser aquellos cargos que son de confianza del gobierno de turno. Entonces, pero yo tengo un matiz ahí. Porque esa persona que asume un cargo de confianza también tiene derecho a tener guagua y tener protección laboral. Y me parece que lo primero que lo que prime, digamos, sea la protección laboral de las mujeres. No, por supuesto, está bien que sea así. Yo lo que estaba diciendo a propósito de lo que decía Juan Diego es que tú debieras tener una cantidad de personas que sostiene esa labor y que por lo tanto no debieran temer el cambio de gobierno, tengan guagua o no tengan guagua. ¿Y cómo lo hace con los cargos de y los cargos de responsabilidad política? Bueno, en este caso hay un postnatal de prácticamente 6 meses. Ese postnatal se tiene que respetar completamente. Después de los 6 meses, tú empiezas a buscar otro lugar para trabajar, pero no te puedes quedar. Y esto es una cuestión de criterio personal. Ella está bajo el amparo de la ley.
Pero el criterio personal es, si fui la jefa de gabinete del presidente Piñera, ¿qué hago? Cobrando un salario después de los 6 meses del postnatal de un gobierno al que me opuse. Sí, fíjate, es un como detalle, de sentido común. No, a mí me pasó, fíjate, el tema que hablas tú de la necesidad de que exista una planta de fija y de calidad que no cambie con cada gobierno. El jefe de gabinete de los primeros ministros en Inglaterra se mantiene. Super. Se mantiene y es clave. Y de hecho el de la Thatcher mantuvo con Tony Blair. A mí me llamó mucho la atención, pero tienen varias explicaciones. Sí. Y eso permite darle cierta estabilidad incluso a políticas públicas y a decisiones que no pasan a ser tan pendulares. Oye, vamos a lo que pasó ayer con las audiencias públicas para determinar la quina de los fiscales, audiencia en la que participaron 20 de los 21 supremos. Uno tuvo que dar un paso al costado porque tenía algún conflicto de interés con alguno de los postulantes. Es bien llamativo porque ahora el gobierno tiene 10 días para proponer su nombre, el único nombre que tiene que proponer al Senado. Y es llamativo la forma en que se distribuyeron los votos de las 5 primeras mayorías de estos 17 abogados y abogadas que hicieron su presentación ayer. Bueno, comentario aparte que el exfiscal Emiliano Arias entiendo que no sacó ni un voto. Que estuvo acá, la defensora de la niñez Patricia Muñoz, que es un nombre valorado en la moneda, obtuvo solamente 2 votos. Cada supremo tenía que votar 3 veces. Y 15 de esos supremos votaron... 15 de esos supremos votaron por Morales y Valencia. O sea, en 15 votos se repitieron los 2 nombres. José Morales, actual fiscal, Ángel Valencia, ex fiscal, tuvieron 17 votos cada uno. No hubo dispersión de votos, hubo más bien concentración de votos. Luego, Marta Herrera obtuvo 9 votos. Y me falta uno, Paula, Carlos Palma Guerra. Palma, que obtiene 7 votos. Y nos falta Rodrigo Ríos. El abogado Rodrigo Ríos, que estuvo conversando con nosotros, vino para acá a conversar al programa y que obtuvo 3 votos y que entra también en la quina. Uno podría tratar de interpretar algunas señales, sobre todo conversando con quienes saben de esto, y llama la atención que se concentren 2 candidatos de manera tan numerosa, porque uno podría preguntar, pareciera como que los supremos tenían tomada la decisión antes de escuchar la audiencia, son conjeturas, pero una votación tan mayoritaria pareciera señal como de un cierto acuerdo entre los supremos, ¿no? Sí, eso ha llamado mucho la atención. También me dijeron eso, de que por qué tan concentrado en 2 personas los votos, 17 votos, además es mucho. De 20, sí. ¿Cuánto? ¿21? 20. 17 de 20. Sí. Y entonces, no es tan fácil para el gobierno elegir, alejarse mucho de la potente mayoría, digamos, que señaliza la Suprema al votar de esta forma, ¿cierto? Sí. También está como elemento, Paula, a ver si lo podemos comentar, ahí están los 5 postulantes, las declaraciones que hace el senador Pedro Araya en el diario La Segunda de ayer, donde de alguna manera le raya la cancha al gobierno y dice que el criterio de que sea una mujer no debiera primar, que lo que debiera primar es el criterio de que el mejor candidato sea el nominado por el presidente. Le dijimos al gobierno que aquí el tema de género no corre. Claro. Sí, tú dices... yo quiero comentar un par de cositas y ya te paso la palabra, Juan Diego. Son 5 personas. 4 hombres y una mujer. Pero hay me sorprende positivamente que hay una universidad regional. O sea, uno de los candidatos viene de la Universidad de Talca, que es justamente el Carlos Palma Guerra. El resto son 3 de la Universidad de Chile y 1 de la Universidad Central. Esas son las universidades de todos estos abogados y la única abogada que es Marta Herrera. Marta Herrera le han puesto un mote ya, los analistas le han llamado que es la persona de la continuidad, porque es una persona muy cercana al fiscal que se fue, a Abbott. Y también dicen que Marta Herrera nunca ha ejercido el cargo de fiscal, o sea, nunca ha sido fiscal en ejercicio. Y en este caso, el senador Jaime Araya ha dicho... Pedro Araya ha dicho que le advirtieron al gobierno que aquí no me vengan con el cuento de género.
que aquí no corre el criterio de género, porque el único criterio que tiene que correr es que necesitamos que la persona que vaya a ser el próximo fiscal o fiscala sea la mejor o el mejor. Ese es el matiz que hace el senador. Y además agrega una cuestión, dice, de ningún cargo uninominal, el gobierno nunca ha elegido mujeres, nunca ha nombrado mujeres. Las elige cuando hay varios, pero cuando hay que elegir uno, según y ahí vamos a averiguar si efectivamente es así, dice, bueno, que a mí que el gobierno no me venga a decir que siempre elige mujeres. De cartón, una cosa así. Claro, que no elige siempre mujeres. Cuando hay varios, aplica criterio de género. Cuando es uno el cargo, nombra hombres, no nombra mujeres. Lo cual no es precisamente encantador el comentario. No. Sí, a mí, fíjate, bueno, hay dos cosas, tomando en cuenta cuáles son los peros que le han puesto los candidatos. Me llama la atención que en el caso de Ángel Valencia se señale que es una persona cercana al PS por un vínculo que tiene con Álvaro Elizalde. Álvaro Elizalde, son presidente, claro, presidente del Senado. ¿Son compadres? Son compadres, parece. Y que también fue asesor de Espina, ex ministro de Defensa. Espina. Entonces, y entiendo que trabajó en su estudio de abogado. Sí. Bueno, y a lo que voy con eso se dice, bueno, es un hombre que tanto de derecha como de izquierda está a favor de él. Me llama la atención, no es una muy buena señal después de lo que ocurrió con Abbott, en esa famosa comida en la casa de Girardi. En donde seguirán ocurriendo. El besamano famoso que se cuestiona tanto. Entonces, aquí él es Ángel Valencia. Ese es migrante. Sí. Y el otro, en el caso de Morales, que fue fiscal de alta complejidad, sí, se le cuestiona el hecho de que que no tiene un gran rendimiento como fiscal de alta complejidad dentro de los... Con lo cual, si vamos al tema de eficiencia o de carrera o logros durante su carrera, Valencia estaría un poco más... mejor evaluado. Y con más posibilidades de ser elegido en términos de que los cuestionamientos son a un elemento político más que un elemento de su trabajo como fiscal. Y además que depende del perfil que quiera el gobierno, ¿cierto? Los momentos son distintos, en distintos momentos pesan elementos, digamos, para la elección. A José Morales también se lo mira como el fiscal que tuvo mano blanda en algunos casos de financiamiento de la política, pero por otro lado tiene un perfil más duro en la persecución del delito. Yo creo que la situación que tenemos de la crisis de seguridad con el crimen organizado, etcétera, demanda como una especie de figura de sheriff. Eso es lo que uno pensaría. Todo el mundo tiende a creer que la persona piensen que es el presidente quien tiene que presentar un nombre y lo presenta justamente para que lo apruebe el Senado. Por 2/3. Y por lo tanto, es bueno no pasar un planchón. Claro. Si no, bueno. ¿No? Entonces, pareciera ser que el nombre es Valencia. Que por lo mismo que decías tú, Juan Diego, porque Valencia, dentro del Senado, tiene como que se mueve con amplitud por el lado de la izquierda o la centroizquierda, particularmente con el senador Elizalde, y también con gente de Renovación y con gente del piñerismo. Eso significa que pudiera ser una persona transversal, y siempre es bueno que alguien en política sea transversal. Pero te fijas lo absurdo que es cuando uno lo escucha, así como tratemos de tomar un poco de distancia y pensar en la necesidad de que la persecución del delito se fortalezca y funcione mejor de lo que está funcionando. ¿Qué importa que sea amigo de este, compadre de este, transversalmente con este? O sea, yo creo que estamos muy atrasados en la forma en que todavía elegimos a autoridades que tienen estos roles clave, o por lo menos podría llegar la quina. Bueno, no sé, lo hablábamos con Lucho Cordero la otra vez, porque uno dice, ¿por qué no llega la quina al Senado y hace una audiencia pública de cara a la ciudadanía? Y así todos sabemos lo que piensan los 5 postulantes y en base a qué méritos los senadores y las senadoras votan. Pero Luis Cordero decía que no hay para qué tensionar más las instituciones, que este es un sistema de nombramiento que tiene su lógica, pero te fijas que al final igual siguen siendo lógicas políticas y lógicas de cuoteo. Además que la sospecha, ¿no? Porque el problema de la sospecha, y la sospecha, uno dice, bueno, alguien que ha estado en el mundo público que se va al privado y vuelve al público. Eso podría ser una ventaja, pero también es una alerta de decir, en cambio hay personas que han pasado toda la vida en el mundo público. En la fiscalía.
y trabajan en lo público. Y probablemente ganan menos plata, es menos ¿cómo se llama? Glamoroso, pero te has dedicado a una función y también pones ciertas distancias, porque los intereses están en todas partes. Si eres fiscal o fiscala, te tienes que cuidar mucho, ¿no? Oye, de escuchemos lo que dijo el senador Manuel José Sandón a propósito de esto mismo en el Senado. Próximo fiscal nacional. Yo no sé si esta sala podría decidir que se hiciera una comisión unida entre Constitución y Seguridad para que los candidatos pudieran venir a exponer, porque la verdad es que vamos a tener que tomar una decisión que es muy importante para el futuro de Chile. Estoy de acuerdo que de esa quina el presidente de la República tiene que elegir, pero como es un quórum muy alto, tendremos algo que decir. Entonces, el hecho de que puedan venir los candidatos a exponer 10 minutos a una comisión unida de Constitución y Seguridad, me parece que es de todo el sentido común. Bueno, tiene razón el senador, ¿no? Sí, bueno, eso tú siempre has defendido eso. De que pongan en el... ¿Sabes quién lo decía? Emiliano Arias, que de nuevo sacó 0 votos. Pero tiene sentido en un proceso más transparente y como de alguna manera como se hace en Estados Unidos. Ojo con la señal que envía la Corte Suprema, quiero insistir con eso como para ir cerrando este tema. La concentración en 2 candidatos que, según lo que hemos estado comentando, no son precisamente como del perfil del gobierno, de lo que propondría el gobierno, que son Valencia y Morales, porque dejan un poquito sin opción. Ahí, bueno, a mí, yo conociendo lo que es la Corte, o sea, lo que es el poder judicial, el nivel se especula mucho, pero el nivel de, no sé, de presiones que hay en todos estos nombramientos es bien impresionante. Hay un caso del famoso Pingüino, que era el gran operador, no sé si se acuerdan, el gran operador que es el que funciona supuestamente en el caso de Abbott en su nombramiento, ¿no? Y que se jactaba y que era una persona que entraba a las oficinas de los miembros de la Corte. A lo que voy es que la verdad que no sigamos alimentando ese tipo de imágenes que no son muy buenas para el poder. Probas. Y en ese sentido hay un punto que destacar en este caso, que es que la Corte Suprema solo elige a miembros, gente que ha trabajado en la Fiscalía, que ha sido fiscal. ¿Como criterio? Claro, no nombró nadie de afuera. Que en un momento se pensó que podía ser una muy buena señal para reestructurar o para generar un nuevo aire. Claro, todos han estado o están en la Fiscalía, en distintos cargos, porque Marta Herrera no es persecutora, pero está dentro de la Fiscalía. Ahora, todos pusieron como tema el crimen organizado. Es decir, todos entendieron. ¿Ah? Todos entendieron. No, porque es un tema sobre el cual hemos conversado muchas veces aquí con el ex fiscal Chaguán, cómo la Fiscalía está al debe, en un punto, en la persecución penal y enfrentar un tipo de crimen del cual el país no estaba acostumbrado. Oye, y José Morales, de las 3 propuestas que hizo, la primera fue una persecución especial a quienes violentan a las mujeres. Que uno podría pensar que también, bueno, es una cuestión muy necesaria, por cierto, por la enorme prevalencia de violencia hacia las mujeres, pero también estratégica, considerando que este es un gobierno feminista y que quien toma las decisiones... El guiño. No sé, digo yo, estamos en la jornada de las conjeturas. 10 días tiene el presidente para hacer su nominación al Senado. Nos vamos a ir a la pausa, vamos a estar conversando con quien dirigiera como rector los destinos del Internado Nacional Barros Arana, una institución centenaria que está en una de sus peores crisis, sino en una crisis terminal. Antes, WOM tiene algo que contar. Son días contados, saludamos a nuestro entrevistado, Gonzalo Saavedra, es profesor, exalumno del Internado Nacional Barros Arana, fue rector de ese colegio hasta junio de este año, no alcanzaste a cumplir un año. Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, en medio de la crisis, decíamos, casi terminal de esta institución centenaria de la República, donde tú estudiaste además. ¿Y qué ha pasado desde tu salida? Porque entiendo que todavía hay temas pendientes desde el punto de vista laboral. El sostenedor, que es el municipio de Santiago, te pide la renuncia y entiendo que no todos los temas están saldados. No, la verdad es que no hay ningún tema saldado. La renuncia no me la pidieron. A ver, ¿cómo simplemente fue? De un día para otro se me informa que no, mágicamente no quedé en la terna, porque se llamó concurso público. Porque dicho sea de paso, y perdón el paréntesis favor, y la interrupción, conmigo 9 rectores en 10 años.
del Internado Nacional Barros Arana. Entonces es bien difícil poder avanzar en algún proyecto, cualquiera que sea. Yo tengo uno propio, que vengo trabajando hace años, razón por la que decidí volver a la educación, porque yo estaba dedicado a otra cosa. Pero no me vieron la renuncia de un día para otro después de la escoba que quedó, de las declaraciones que di. Me dicen que no quedo en la terna y que por lo tanto hasta el 18 de mayo es mi función, que por gracia y por buena onda ellos me dieron un mes más de trabajo. Fui despedido por correo, por carta certificada que nunca me llegó, y fui despedido telefónicamente, que se me informaba que tenía que leer un correo que me habían enviado. Esa fue mi desvinculación. Yo sigo con licencia, estoy con enfermedad profesional, decretada por la H, no la busqué. La verdad es que llevo mucho tiempo con licencia, es primera vez en mi vida que estoy tanto tiempo sin poder desarrollarme profesionalmente. Lo que por supuesto ha significado un costo familiar y económico importante, pero como lo económico no es lo único en la vida, es importante por supuesto porque hay que vivir. Claro, sobre todo cuando uno tiene una familia detrás, 4 hijas y una mujer. Maravillosa todo esto, que si no fuera por ella yo no podría dedicarme, perdón, no podría dedicarme a esto, a temas de educación tan fiel y tan consecuentemente como me he dedicado en el último tiempo. A ver, recuérdenos cuáles fueron esas declaraciones que aparentemente generaron esta controversia que termina en tu salida, Gonzalo. La verdad es que yo tampoco lo sé porque yo en ningún momento emplacé a nadie. A los únicos que he emplazado permanentemente es al colegio de profesores. Yo soy profesor y yo creo que nosotros los profesores tenemos gran parte de responsabilidad en lo que viene ocurriendo, porque esto nos da ahora. Esto no es un tema de Gonzalo Saavedra ni del Internado Nacional Barros Arana. Este es un tema de la educación pública en general que viene a los tumbos hace mucho tiempo. Digamos, del 2006, la verdad es que partió un poco antes, partió entre el 2002, 2003, con pequeñas cosas, pues yo en ese tiempo hacía clases en el IMBA. Después, del 2004, tuve el primer cargo directivo. Fui director del internado con 650 estudiantes internos. Hoy día no alcanzan a ser 100. Imagínate. ¿Por qué el emplazamiento al colegio de profesores? Porque creo, según mi visión, que nosotros los profesores somos los que debemos entregar al país la columna vertebral para devolverle la educación pública a este país, que es el bien más preciado que puede tener una sociedad en democracia, como nosotros nos preciamos de tal. Entonces, creo que nosotros los profesores no hemos sido capaces de levantar un tronco central para que los niños y niñas de este país puedan desarrollarse y tener los proyectos de vida que ellos quieran tener junto a su familia. ¿Qué influencia tuvo la dictación de la ley de inclusión para que el funcionamiento de lo que llamamos los colegios emblemáticos haya empezado a flaquear? ¿Hay alguna relación entre esas dos cosas? ¿Cómo lo ves? Sí, hay varias corrientes de profesores que indican que la ley de inclusión finalmente fue la que liquidó y mató y le puso la lápida a los colegios emblemáticos, los liceos emblemáticos, que no sé si yo no creo en la suerte, pero por gracia o buena suerte o mala suerte, la gran mayoría están en la comuna de Santiago. Y finalmente yo creo que ahí es donde radica el problema también. Las municipalidades no tienen las condiciones ni económicas, ni de infraestructura, ni de operación para poder sostener, en este caso, el Barros Borgoño, la aplicación, el Instituto Nacional, el Liceo 1, el Liceo 7 y el Internado Nacional Barros Arana, el Liceo 4 también, que está a muy poco distancia, que es el Liceo Bicentenario, además. Debían depender del nivel central, directamente del Ministerio de Educación. Y eso fue lo que hice en la mayor cantidad de entrevistas y lo sigo sosteniendo. Entiendo. Por lo menos estos colegios deben depender directo del Ministerio de Educación. Volvamos a la ley de inclusión, que eliminó el descreme que se producía en estos colegios de élite. ¿En qué se empezó a traducir eso? Se empezó a traducir primero que se acabó la selección y que se empezaron a matricular estudiantes que claramente con un proceso de selección y sin la ley de inclusión no hubiesen tenido cabida en estos colegios. Desde el punto de vista de la inclusión es una muy buena medida, pero estos colegios no están preparados para recibir a la cantidad de estudiantes con
estos problemas de aprendizaje o con problemas de base, de familia, que son finalmente los que están hoy día entrando a este tipo de colegios. Yo no estoy segregando a nadie, yo de verdad particularmente no soy partidario de la inclusión. Yo hablo de lo que me corresponde a mí y de mi experiencia que tiene que ver con el INBA. O sea, para mí, no eres partidario de la selección. No eres partidario de la selección. De la selección. O sea, en principio estás de acuerdo con la inclusión, pero distinto es que estén las herramientas adecuadas para asumir a todos los niños y las niñas con las problemáticas que traen desde su casa. Así es, porque en algún minuto tú te ves con... A mí me naceron el primer día de clase. ¿Qué te dijeron? De tu madre para arriba. Ya. Pero uno entiende que son niños que vienen con mucha carencia, sin ir más lejos, los abordamos inmediatamente, llegaron los apoderados al par de horas, y ahí tú te vas enterando finalmente de la problemática que tiene cada uno de los chiquillos. Se ha llegado a decir que incluso los padres o los abuelos de los jóvenes que ejercen la violencia vienen de grupos políticos radicales de la dictadura. Sí, también es cierto. ¿Y eso, ¿en qué se nota? ¿Cómo lo veías tú? Se nota en la manera de hablar de los chiquillos, porque todos vienen con un discurso aprendido y adquirido, que es como que, no sé, Carolina, si tú en tu casa o yo en mi casa llego diciendo que el trabajo es una porquería y llego reclamando que no, estoy aburrido, mi hijo va a crecer con ese y va a pensar que cualquier trabajo es una porquería, definitivamente. Entonces, si yo tengo en mi casa un discurso político, que cualquiera lo puede tener, si no estoy diciendo que no tengamos discursos políticos, pero si tú empiezas de alguna otra manera a envenenar la mente de tu familia y de tus hijos, finalmente no esperemos a que no estemos en estos problemas, porque finalmente este es un fiel problema de la sociedad en la que estamos viendo. La violencia, tenemos violencia en todos lados. Estos chiquillos tienen violencia en sus casas, si es que tienen casa, en los traslados, porque finalmente yo lo conversaba a finales del año pasado con parte del equipo directivo, y decíamos, parece que el común de la gente piensa que los chiquillos desde la reja de Santo Domingo hacia afuera, por osmosis llegan a sus casas y después por osmosis vuelven acá, pero hay un recorrido que tienen que hacer y hay otros temas que ellos tienen que vivir en sus casas también. Entonces, si tú no tienes un papá o una mamá, o dos papás o dos mamás, da lo mismo, finalmente la contención que uno tiene que tener en tu casa, que seguramente la tuviste tú, la tuve yo, todos los que están acá en el set, la suerte o la gracia de venir de una familia bien constituida, es difícil que uno pueda hacer entender a los chiquillos que uno está de verdad para ofrecerles un proyecto de vida y de entregarles las herramientas que ellos tienen que tener para poder desenvolverse en la vida, en lo que ellos quieran. Lleguen a la universidad o lleguen a un instituto profesional o se dediquen a algún oficio. Y desgraciadamente la posibilidad de que estos colegios terminen cerrando, estas instituciones centenarias o bicentenarias, en el caso del Instituto Nacional, empieza a dar vuelta. ¿Cómo se hace cargo el gobierno de los hechos de violencia? Escuchemos una declaración del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, a la radio, y seguimos en la conversación en el mesón. En muchos de estos liceos, que esto no aparece nunca en ninguna parte, se ha ido implementando las sanciones propias del manual de convivencia. Yo le podría señalar que hay estudiantes expulsados. Total claridad, ya hay estudiantes que han sido expulsados y reubicados de estos establecimientos, identificados y anunciados de alguna manera a su familia. Claro, porque la pregunta es cuántos de estos personas que generan actos de violencia en los colegios son efectivamente perseguidos, expulsados. Hablamos de todas maneras de menores de edad en muchos de esos casos, lo cual es problemático, pero no en todos los casos son menores de edad. Seguimos conversando acá en el mesón con Gonzalo Saavedra, ex rector del Internado Nacional Barros Arana, ex alumno también. ¿Qué tal, Gonzalo? Hola. Hola. Mira, ¿cómo se logra de alguna manera controlar o lograr una contención efectiva de los alumnos después de tantos años de movilizaciones? Desde 2013, decías tú, más o menos. O sea, 2006 que partió la denominada Revolución Pingüina, que fue lo que produjo los cambios en la ley de educación. Yeah. Desde ahí parte. Sí, desde ahí viene. Entonces, finalmente también lo que, según mi visión, todo esto, yo no soy ningún gran académico ni ningún científico de la NASA, ni estoy descubriendo la pólvora, solo
Solo yo creo que esto se recupera, primero, con que los chiquillos tengan clase. Tengan clases. Tengan clase. ¿Por qué no tienen clase ahora? ¿Por las movilizaciones? Porque también hay mucha falta de profesor, porque hay mucho profesor con enfermedad psiquiátrica y con estrés. Nosotros vivimos durante un par de años, desde el 2018 a la fecha, más o menos con 6 o 7 profesores que faltaban diariamente. No quiero decir que falten por flojera, ¿no? Sino que imprevistos, pero principalmente enfermedad. Entonces, 6 por 4, 24, 6 por 4, 28, más o menos tenéis entre 250 y 300 niños dando vuelta por un colegio de 8 hectáreas, yo estoy hablando de la realidad de Limba, de 8 hectáreas, ¿qué vais a hacer? En mi época no íbamos a jugar a la pelota y claro, un cigarrito, qué sé yo, etc. ¿Hoy día? Pero hoy día es eso. Hoy día es eso. Recuerden que el 2018 en el INBA casi matan a un carabinero a patada en el suelo. No sé si lo recuerdan. Pueden buscar. Sí. El 2018 casi matan a un carabinero a patada en el suelo. ¿Qué pasó con esos jóvenes involucrados en ese episodio? Se debió haber iniciado un debido proceso que tiene que ver con la única ley que hoy día faculta a los directivos de los colegios, los directoras, directores, rectores o rectoras, que es aula segura. Pero todos sabemos lo que pasa si es que los directores aplican aula segura. ¿Qué pasa? Entonces hay mucho vacío y hay mucha persecución. Aquí hay política metida en estos colegios emblemáticos, política fuerte, política dura. ¿Qué tiene que ver con tu salida, Gonzalo, perdón? No lo sé, porque yo político no soy, por supuesto que tengo mi color político, no lo soy, yo no conozco al ministro, a Rodrigo Rocco tampoco lo conocía hasta que... Encargado de educación de la Municipalidad de Santiago, que es el sostenedor. Claro. Así que yo me imagino que fue también por temas políticos y por los emplazamientos que hice yo. Al ministro nunca lo he emplazado, no lo conozco. Él tendrá sus razones, pero 2 más 2 son 4. Yo voy a cumplir 49 años, entonces ya la práctica la hice hace 35 años. Gonzalo, buenas noches. Buenas noches. Acabas de decir que hay política detrás de este tema. La verdad es que uno viene hace mucho tiempo viendo con cierta como pasividad cómo estos famosos overoles blancos, que luego son chiquillos o chiquillas encapuchados, son violentos, no son dialogantes, son capaces de llegar a situaciones criminales, extremas. Criminales, diría yo. Patean a la gente. En el momento en que tú das la entrevista, habían rociado con benzina o con parafina o con un líquido inflamable que se podían quemar a 2 asistentes de la educación. Y hay una cierta pasividad frente a estos hechos. ¿Qué nos puedes comentar o qué sabes? Primero quiero entender, ¿hay política detrás de esto? Quisiera entender esa frase que acabas de decir y conocer un poco del perfil de lo que se conoce como estos muchachos o muchachas de overoles blancos. Mira, el perfil hay de todo. Yo volví al INBA el 2018 a cargo de los estudiantes internos, con un proyecto maravilloso que no viene al caso comentarlo. Yo sé los tiempos de la televisión, lo vamos a conversar otro día, así que tengo el placer que me inviten nuevamente. Pero en esa época, con el rector anterior, en algún minuto se pillaron a 4 muchachos. ¿Ya? Se sacaron los overoles, qué sé yo, y si tú los ves, hasta parecían estudiantes de colegio particular. Eran estudiantes del colegio. Del colegio. Entonces con ellos en ese momento, en algún minuto, mientras caminábamos a Inspectoría General, porque se debe hacer, insisto, un debido proceso, que es un relato. Cualquier funcionario del colegio hoy día, si ve un acto, no solo con carabineros, ni de piedra, ni de molotov, sino que en general existe el reglamento de convivencia escolar, que es el RIS, el Reglamento Interno de Convivencia Escolar. Entonces hay que adecuarse a aquello. ¿Y qué contaban ellos? Y cuando íbamos caminando y les preguntaba, flaco, ¿por qué me rompes el colegio? No, si no me interesa tu colegio. Yo rompo por romper, porque hay que romper para volver a construir. Ya, eso es un discurso completamente anárquico. Entonces, y aprendido también. Claro, y es aprendido. Entonces, pero después esto se fue radicalizando,
y ya después no había ninguna posibilidad de diálogo lo intentamos con los overoles blancos. En algunos minutos yo, más que enfrentarme, traté de conversar con ellos porque en esta, perdón la homologación, pero o la metáfora, a lo mejor media burda, pero en la cazuela hay varios ingredientes. Y uno de estos ingredientes también tiene que ver con los sistemas, el sistema educacional donde estamos insertos. Yo hace un par de días vi una entrevista el día el día lunes, de la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, sí, que me pareció muy sensata y muy cuerda, y ella hablaba de los sistemas, hablaba de esta reforma de pensiones que se estuvo discutiendo, que finalmente el presidente de la Cámara de Diputados es Blado, etcétera, y ella daba en el clavo diciendo: nosotros tenemos que ir por el objetivo, y el objetivo de la reforma de pensión es aumentarle la pensión a las personas que hoy día prácticamente no tienen que comer. Perdona, ¿eso tiene que ver con la educación? Y eso no, por los sistemas. Y porque ella hablaba del que el sistema en general, y llevamos mucho tiempo hablando de estos sistemas, y que hay que cambiar el sistema, y que hay que cambiar el paradigma educacional, etcétera, ¿Me dejas hacerte una pregunta, Gonzalo? Sí. ¿Cuál es la responsabilidad de los directivos también? A ti te nombran rector del internado, y en los hechos, independiente de las enormes limitaciones, la violencia continuó, ¿cierto? Y la violencia continúa hasta el día de hoy. Entonces podemos tener una reflexión que es muy necesaria y muy profunda sobre el estado de la educación en Chile, pero ¿qué comunidad educativa subsiste con los hechos de violencia desatada que vemos? Entonces, por una parte, una autocrítica o un sinceramiento de cuáles son las condiciones en que los directivos tienen que asumir los colegios y cómo se puede guiar a una comunidad educativa que tiene ese nivel de violencia en su seno. Uno pensaría que es la receta para la muerte de los colegios. Sí. Y permíteme, antes de que contestas, agregar a la colita de la Carola, ¿qué dicen las autoridades cuando uno le presenta este nivel de conflicto como el que tú estás relatando? Es que esto viene hace años, hace años, y todos dicen que lo van a arreglar, que van a mandar más personal, etcétera, pero por eso les hablaba antes de los sistemas. No, pero por ejemplo, violencia en el recreo, porque además violencia en el recreo, después porque esto partió, pausa y después violencia de nuevo, molotov al lado, el recinto militar, en fin. Tú no puedes pedir el auxilio de la fuerza pública. Yo sé que hay protocolos para la entrada de carabineros, pero tú eres la autoridad en ese lugar. No, sí, los directores están facultados, pero desde la alcaldía llegó la orden cuando se asumió esta nueva administración, que aula segura no era aplicable en la Municipalidad de Santiago. Ya, que eso es complicado, porque esa es una ley vigente de la República. Ahora, los carabineros tienen todo el derecho de entrar si es que ellos ven que los están agrediendo. Eso es con o sin autorización del director. Pero es evidente que es más fuerte el llamado si es que llama al rector y dice necesito el auxilio de la fuerza pública. Tú dices que el municipio pasó el recado. Sí. En el municipio, que encabeza Iracy Hasler, cuyo director de educación es Rodrigo Rocco. Esas son las personas que dicen los rectores no tienen que hacer valer el aula segura, que actúe Carabineros por sí y ante sí. ¿Eso es? No sé si lo es con Carabineros, pero nosotros no podíamos ocupar aula segura. Para que tengamos más o menos claro qué es lo que está pasando, cuál es tu versión, porque si no nos vamos a quedar hablando hasta pasado mañana, y yo creo que es importante. De hecho, hay un reportaje en la tercera del 3 de noviembre que aparecen varios... que es un chiste la cantidad de estudiantes que han sido desvinculados. Ahora, esos estudiantes que son desvinculados se van del Instituto Nacional al INBA. Y por eso es político. Se van a la aplicación. Sí, yo estoy hablando ya de partidos políticos. Ya, pero ¿qué partidos políticos podrían ser El oficialismo no le gusta aula segura. Una cosa así. Sí. Claro, ¿Pero qué partidos, cuando tú hablas, hay partidos políticos detrás de estos grupos, de estos jóvenes? ¿Qué partidos políticos hay? Los partidos políticos más radicales que existen hoy día en nuestro país. Que son del oficialismo. Son del oficialismo. Y tú dices que desde los partidos políticos de la izquierda, o sea, partidos políticos con representación parlamentaria, digamos, se están empujando estos hechos de violencia. Porque hay adultos detrás. Pero uno pensaría en colectivos, tú dices partidos políticos. Es que desde ahí parte, porque estos colectivos también reportan arriba si son células. Si son células. Siempre también yo trato de poner ejemplos deportivos. La selección chilena se nutre de los distintos equipos de fútbol chilenos o del extranjero. Entonces,
con eso tiene que ver finalmente. Si aquí hay adultos, esto está planificado, esto no es casual. ¿Por qué pasa solo en Santiago? ¿Y las familias del resto de los niños, del resto de los alumnos? ¿Hay manera en que se puedan ir, puedan ejercer algún tipo de presión para que presión, reclamo, búsqueda de soluciones a las autoridades? ¿Están amenazados? Sí. De hecho, tuvimos que cambiar un par de estudiantes que estaban amenazados de muerte y tuvimos que conseguirle colegio en otras comunas de Santiago. ¿Y por qué lo amenazan de muerte? ¿Por denunciar? Porque están en contra de sus actividades y su o porque encaran de frentón a los mismos capuchas, o alguno le ha pegado un combo. Hace un par de años atrás, cuando yo era el director del internado, no había otro rector, tuvimos que proteger a un muchacho cuarto medio que había entrado en séptimo. Salió con promedio de 6,9. Y él más o menos en octubre tuvo un problema. Lo amenazaron. Y él me dijo, profesor, yo no tengo por qué irme por la puerta de la cocina si no entro por la puerta ancha. Así que lo tuvimos que proteger 2 meses. Yo personalmente lo sacaba de la sala, lo llevaba a las oficinas del internado, conversaba con él en el recreo, se comía la colación que tenía que llevar, estábamos en la talla un rato, sonaba el timbre, esperaba 10 minutos, todo, lo tomaba y lo dejaba en su sala de clase. Lo cual es el mundo al revés, porque en el fondo los violentistas toman de rehén al resto de la comunidad del colegio. Entonces, finalmente, y eso lo naturalizamos, como dice la Paula. Por ese pequeño grupo estamos naturalizando y estamos normalizando algo que no es Gonzalo, normal. Si las cosas son como dice Gonzalo, habría que exigirle al oficialismo la aplicación de las leyes, que en este caso es aula segura, más allá de la postura que se tenga. Fue una ley que fue aprobada por el Parlamento y las leyes hay que aplicarlas, te gusten o no te gusten. Lo último, Paula. Gonzalo, ¿qué acciones de coordinación realizan ustedes o pudiste realizar con otros colegios o liceos emblemáticos? O sea, ¿cómo abordan una problemática que está ocurriendo en distintos lugares con coordinaciones, con asistencia al Ministerio de Educación? ¿Qué herramientas les pone? O sea, la indefensión es inacción, como planteaba la Carola recién. ¿Qué capacidad tienen ustedes o tuvieron ustedes para juntarse y enfrentar a un grupo que serán, ¿cuántos? ¿100 muchachos o muchachas? Sí, yo creo que sí. No son más de 50, 60 por colegio, porque además son los mismos que se van cambiando. Cambiando colegio. Fíjense, aparte de cambiarse colegio, sino que se van cambiando. Fíjense que cuando quedan escoba en el Instituto Nacional, o no sé, este muchacho que golpeó al hermano del presidente, es alumno Limba. Era de Limba. Y estaba en las protestas del Instituto Nacional. Entonces, ellos están comunicados. Desde el Ministerio y desde hace mucho tiempo, y desde los sostenedores, indican que los directores y directoras tienen autonomía, y eso la verdad es que en el papel y en la práctica no se cumple. Oye, desde los 14 años los ciudadanos en Chile son sujetos de persecución penal si cometen delitos. Hay una, digamos, un estatus especial para quienes tienen entre 14 y 18 años, pero tienen que responder ante la justicia. Así que yo creo que no hay que tener ningún tipo de tolerancia ni benevolencia con estos muchachos que en realidad son sujetos violentos y le están jodiendo la vida a la mayoría de las personas que lo único que quieren es terminar su educación, con familias que han hecho esfuerzos gigantescos detrás. Así que francamente hay que hacerle las preguntas al oficialismo que tú nos estás dejando instaladas. Cuando quedan estas escobas, en el INBA hay 900, 1000 estudiantes dentro en clase. Claro. Cuando en los clases 50 alumnos normales, cuando se está quemando afuera, cuando están tirando molotov a los militares. Y de otra cosa que no se ha hablado es que al otro lado del Comando Ingeniero hay un colegio particular, se llama Gabriela Mistral, es un colegio básico. Hay niñitos. Cada vez que nosotros teníamos un problema, ese colegio también tenía que desalojar. Tiene que desalojar con toda la... Imagínate los apoderados yendo a buscar a los niños que estaban al lado, la escoba, porque se corta el tránsito, porque con cada quema de un bus hay un protocolo de carabineros que tiene que ser resguardado por carabineros, pero los chiquillos ven a los carabineros y lo primero que hacen es camotear. Entonces, salir a hablar con los carabineros, por favor, repliega su fuerza un poquitito más atrás, si es por el bien de todos, no, que no puedo. Y ahí también va en los distintos, criterios de los mismos carabineros, porque uno me dijo que no, claro. Y quedó la escoba. Y después, cuando quemaron la segunda micro, la semana después, fui a hablar con el otro general que estaba a cargo, oficial que estaba a cargo, me dijo, sí, rector, no se preocupe, lo retiró y se acabó la pelea. Si para pelear se necesitan 2. Un desastre, mínimo. Un completo desastre. Gonzalo, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Gracias a ustedes. Mucha suerte en lo que viene. Éxito a ustedes también. Pausa, ya seguimos con más.
De regreso en esta última parte de Días Contados, vamos a comentar junto a Paulina Valenzuela de DataVoz. ¿Cómo estás, Paulina? Muy buenas noches. Buenas noches. Algo que tiene que ver con la contingencia y que es parte de la realidad de nuestro país hace años ya, que es el fenómeno migratorio, que en el último tiempo ha estado muy cruzado también por los temas de seguridad. Los migrantes que cometen delitos han estado en el ojo del gobierno que ha intentado, por ejemplo, expulsarlos. Escuchemos lo que señaló el presidente Gabriel Boric en las últimas horas sobre este asunto y entramos en los datos que nos preparó Paulina. Yo invito también a que no confundamos o no igualemos migración con delincuencia. Porque eso sería, por supuesto que no, sería estigmatizar injustamente a muchísimas personas, ciudadanos, a seres humanos que en busca de nuevas oportunidades, en busca de un mejor destino, están trabajando y sacándose la cresta también en nuestro país y aportando a nuestro país. La gran mayoría son personas honestas. ¿Qué dicen los números, Paulina, sobre esta realidad tan, además, cambiante según las corrientes de opinión pública? Bueno, buenas noches a todos. La verdad es que yo creo que en el último tiempo se va instalando una percepción un tanto negativa, digamos, de esta ola, por decirlo así, de migración que se ha producido en Chile. De hecho, de acuerdo a un informe que presentó el INE con el Servicio de Migraciones, al 2021 se estimó en 1,5 millones aproximadamente el total de personas extranjeras residentes en Chile. Y respecto del 2018 se implica un 14% de incremento. O sea, no es menor, porque es un incremento significativo de población nueva en Chile. Ahora, lo interesante es que cuando uno ve de dónde vienen, digamos, uno observa que prácticamente la mitad se distribuye entre venezolanos, peruanos y haitianos, digamos, siendo 3 de cada 10 venezolanos. Ahora, es cierto que la oleada de migrantes que llegó a Chile se fue parcelando desde el punto de vista de Venezuela, porque primero llegaron probablemente a la población más educada, profesional, qué sé yo, y después a través de los ingresos ilegales por el norte, digamos, ha ido llegando población más vulnerable. Entonces uno se pregunta, ¿quién es esta población? Y hoy día vemos que de acuerdo a indicadores CACEN, si uno ve, por ejemplo, la pobreza en Chile, en la comunidad extranjera residente, pasó del 2017 al 2020 de 11% a 17%. O sea, no es menor, en tanto la población chilena, digamos, fue de 8,4 a 10,4, son solo 2 puntos. O sea, en el fondo la población que ha llegado es una población más pobre. Y el problema de eso es que si uno además lo combina con el tema laboral, se nos produce una situación de vulnerabilidad en esta población no menor. Porque, por ejemplo, en el caso de la formalidad en el trabajo, la ocupación formal, el INE la define como aquellos que pagan cotizaciones, tanto para salud y AFP. No, independiente, porque tú podrías ser también... que cotizan por claro, tú también podrías, pero en el fondo esa ocupación informal en Chile hoy, o sea, digamos, de acuerdo a los últimos datos, es aproximadamente 27% en Chile, pero sí, bastante... Bueno, es que eso también está en la discusión de la reforma previsional, o sea, el tema de la informalidad en Chile, pero eso son 3 puntos porcentuales más en población migrante, o sea, además son más informales. De hecho, si no me equivoco, en el fin de semana uno de los diarios salió el uso de las maternidades en los hospitales públicos y llamaba la atención que efectivamente la población, incluso de FONASA chilena, estaba recurriendo más bien al sistema privado, clínicas, en tanto los migrantes recurren más a los hospitales, al sistema público de salud. Entonces, se está dando... con la educación. La educación pública hoy día... En gran parte hay sectores donde la mayoría son extranjeros. Claro, y hay un problema ahí que es lo que acusan varios chilenos que postulan a los jardines infantiles y que no pueden llegar, porque mientras se le desarrolla la ficha de protección social a la persona migrante, hay que darle prioridad. Entonces, muchas veces se llena la nómina con personas que todavía están tramitando sus papeles en detrimento de los ciudadanos chilenos. Entonces, claro, y eso en la población también genera cierta como incomodidad. ¿Por qué le están dando mi cupo a la población? Yo lo he escuchado en esta ONG que, bueno, tuvo Megüe acá, les hablo un poco de eso, pero yo estaba si le pasara a uno, porque a uno no le pasa. Horrible, digo. Claro. Pero si uno quisiera meter al hijo al jardín infantil y no tiene cupo, o sea, la solidaridad con el migrante se te acaba. Absolutamente. Porque evidentemente sientes que hay si llegas a un hospital también y ves que
todas las salas cunas o están ocupadas principalmente por inmigrantes también. Y eso es un comportamiento racional. Sí. Y no hay ninguna política. Claro, y práctico, más allá de lo que uno sepa y la perspectiva de los derechos humanos, en fin. Claro, porque lo que hablaba recién el presidente respecto a la percepción sobre la delincuencia, es percepción también esa, pero estos otros no, son hechos, digamos. O sea, y la experiencia personal de los chilenos, por decirlo así, cuando llegan a solicitar un cupo y dicen, bueno, pero veo la fila y hay muchos migrantes que están haciendo lo mismo que yo o ya me ocuparon ese cupo. Digamos. Entonces, yo creo que ahí se va instalando una sensación y de hecho es interesante. No hay políticas tampoco destinadas a morigerar, a resolver esos problemas. En eso se está trabajando. Claro, pero es complicado porque una persona en situación de vulnerabilidad tiene derecho, digamos, ese es un derecho humano, por decirlo así, a que el Estado, a que el país en el que se encuentran lo acoja, lo cuide, lo proteja. Y sobre todo, además, hay niños de por medio. Sí, pero yo creo que el tema de las políticas públicas funcionan en la medida en que van gradualmente, porque además somos un país que nos podemos creer muy cachetones, pero finalmente somos un país que está en proceso de entender mucho estos procesos. La migración es un problema en todo el mundo. Exacto. O sea, y es algo que llegó para quedarse. No, totalmente. No se va a eliminar, no va a tener una baja en la migración. Somos migrantes, todos somos migrantes en un punto. Nos movemos, nos cambiamos. Aquí hay personas que se cambian de país y hay personas que atraviesan caminando el desierto. Horrible. Porque vienen de países donde su condición de vida es imposible. Entonces, la responsabilidad de los gobiernos, y estoy hablando del gobierno actual y también estoy hablando de los gobiernos pasados, es justamente entregar ciertas certezas para que la convivencia nuestra sea una convivencia humana, respetuosa, responsable. ¿Qué culpa tiene un niño que tiene 8 años, cuyo papá o mamá lo sacaron de su país, llega a un colegio, quiere integrarse, quiere estudiar, quiere matricularse, y la autoridad de turno en realidad lo que debiera mandar es el derecho de ese niño? Claro, pero también los países tienen que reconocer que la capacidad no es infinita. Por eso y ese es el debate actual. Ese es el tema del diseño de políticas públicas. Es que el diseño de políticas públicas es gradual, pero cuando viene una ola que en 10 años, no sé, pero en 10 años pasamos de tener 40.000 a 1,5 millones. Claro, no, claro, si la proporción era como en una década era de 2%, 3% población y pasamos. 6. Claro, una locura, digamos. Entonces, pero buena parte, es un crecimiento increíble. Buena parte de la preocupación es justamente la convivencia, porque además culturalmente los países son distintos. Sí, y fíjate que nosotros en la encuesta, en el último GPS que hicimos, preguntamos a la población que, así como que nos dijera qué proporción de la población en Chile era migrante, y en promedio nos dijeron con 25%, cuando en realidad no llega ni al 8%. Entonces, el imaginario. Está instalado que hay mucho migrante, digamos. La gente cree que hay un 25% de inmigrantes y en realidad estamos en el 8%. Exacto. Veamos otras láminas de las percepciones de la gente, Paulina, porque ha aumentado harto entre marzo del 2021 y octubre del 2022. En un año y medio, ¿cómo se han modificado estos indicadores? Mira, tenemos 4 indicadores. El primero dice, los migrantes generan más beneficios que problemas para el país. Ante esa afirmación, el marzo del 2021, estamos hablando de un año y medio atrás, digamos, un 33% estaba muy de acuerdo con eso, y ahora bajó, en 14 puntos porcentuales, 19%. Me gustaría que hubiese más población inmigrante en mi barrio, bajó también 8 puntos porcentuales, de 13 a 5. Ya era minoritario. Las dos que vienen son más bien negativas en términos de menciones. Hay demasiadas facilidades para que los extranjeros migren a Chile, debería haber más restricciones, esas suben 10 puntos porcentuales, el nivel de acuerdo. Y la última, que es la que tiene que ver básicamente con lo que mencionaba, con lo que le preguntaban al presidente, es a mayor inmigración, mayor delincuencia, ese sube prácticamente en 27 puntos porcentuales el nivel de acuerdo con esa afirmación. Y cuando los hechos desmienten esta afirmación, y hay que decirlo, el nivel de extranjeros que cometen delito sigue siendo más bajo que el nivel de chilenos que comete delito proporcionalmente. Sí, pero tampoco hay, a mí me tocó hablar con el presidente, el director de Paz Ciudadana, que me decía también, me destacaba eso, de que los delincuentes, el aumento de delincuencia no es por los migrantes, ¿me entiendes? No es que el aumento se produjo porque llegaron los migrantes, ¿no? Hay un punto que quería hacer hincapié de la Paula, que me ha tocado a mí, que he vivido en varios países, que es ese punto de que aquí realmente la
la inmigración llegó para quedarse. Esto no es que mañana, sabes que se va a ir todo el mundo y vamos a estar de nuevo solo. No. Aquí uno ha vivido en Estados Unidos, ha vivido en Europa, en países en donde lo único que se hace es incrementar la inmigración. Claro. Tenemos un ejemplo que a mí me parece que a mí fue evidente que durante la pandemia todos los servicios, el que te puso alcohol en la mano, el que te llevó en moto la pizza, todos esos eran extranjeros. Entonces por eso hay tanta percepción también del extranjero, porque el extranjero hace cualquier esfuerzo posible, ¿me entendéis? Por tratar de incorporarse, tener algún ingreso. Entonces empiezan todas estas labores, estas labores empiezan a hacerse cargo los extranjeros. En Estados Unidos pasaba con los latinos. En Estados Unidos no hay ningún estadounidense que recoja frutas en periodo de temporada, en temporada de cosecha. Claro. Entonces hay nexos, hay nichos en donde solamente los extranjeros van a empezar a dominar como trabajadores. Y en ese sentido hay que ir a acostumbrarse y hay que ver la manera como nos adaptamos a eso, ¿no? ¿Qué más, Paulina? Además, bueno, junto con eso, pues, les preguntamos de manera abierta y espontánea que nos dijeran qué era lo bueno y lo negativo, digamos, de la llegada de inmigrantes a Chile. Y es bien interesante porque en el caso de lo bueno, la primera mención es la diversidad cultural. O sea, este reconocimiento de que traen, por decirlo así, costumbres distintas que aportan, digamos, a nuestra convivencia. Por ejemplo, hablan de los aportes culinarios, la variedad de puntos de vista, la inclusión y enriquecimiento que generan a la sociedad. Oye, fíjate ese rojo. Es que claro, es que... pero además puesto como lo bueno. Es que lamentablemente lo tuve que poner ahí porque no tenía... Cuando yo le pregunté por lo bueno, pues se lo puse en rojo. Nada. Claro, porque un 24%, o sea, no es menor. Uno de cada cuatro dice nada. Y además es muy terrible. Porque es muy terrible. Y lo negativo, en primer lugar, la delincuencia, con un 57% o 52%. No, lejos la delincuencia. Porque si bien es cierto lo que mencionábamos, Paulina, de que en el total sigue siendo menos las personas extranjeras que cometen delitos respecto de la población local, proporcionalmente, pero sí se han importado nuevos delitos y muchos delitos muy graves, brutales y violentos, y eso es lo que evidentemente nos tiene a todos en pie de alerta. Absolutamente, una de las hipótesis que hay respecto de por qué subieron los indicadores de percepción de temor es por la violencia de los delitos, por el tipo de delito, más que por un aumento de los delitos en sí mismos. Entonces, yo creo que es bastante coherente cuando la población te dice que un aspecto negativo es esta como sensación de aumento de inseguridad ante acciones y situaciones que no son familiares, digamos, para nosotros. Es como el tema del sicariato, lo que pasó hoy día en la mañana, digamos, en la Florida, me parece. Sí, claro. Tremendo. Ese tipo de violencia no la hemos observado, no la conocíamos. Entonces, la pulsión natural es atribuirla a que viene de afuera. Entonces, ahí se produce la contradicción. Entonces, yo lo que creo es que es delicado, porque de alguna manera es casi promover unas conductas xenófobas, digamos, dentro de los chilenos, haciendo juicio de lo que los migrantes aportan hoy día a Chile, y no es así. Tal como tú decías, hoy día el delivery, todo lo que es plataformas de... básicamente, claro, está muy, digamos, lleno de migrantes, que es la manera que tienen de hacer ingresos de manera legítima, además. Ese es el punto. Entonces, yo creo que estamos en una población más vulnerable que la chilena, por decirlo así. Se les atribuye un impacto en aspectos que realmente hoy día preocupan a la población, como es la delincuencia, y por otro lado también se les reconoce que generan cierto aporte. Y un punto final es que la edad promedio de los migrantes es menor que la edad promedio de los chilenos, entonces también están aportando a rejuvenecer la población. Entonces, la pirámide de la población. Creo que 38 años, si no me equivoco. Oye, súper interesante, siempre iluminadores los datos para un tema complejo como es el fenómeno de la migración, y por cierto que en términos generales hay evidencia de que la migración es un fenómeno positivo para las sociedades, digamos. Así es que esta tendencia como a encerrarse, como dice Juan Diego, no tiene ningún sentido. Lo que sí es que necesitamos herramientas y políticas públicas para lograr una buena convivencia. Nos vamos. Cerramos esta edición de Días Contados. Que les vaya muy bien, Paulina. Muchísimas gracias como siempre. Hasta mañana. Gracias por acompañarnos.